El Grimorio, con el maestro Eric Soham. Bueno, hay muchas formas de huellas energéticas. Aquí lo importante es, si nosotros nos estamos dando cuenta que dejaron una huella, yo siempre he dicho que todo lo que se puede poner se puede quitar. Entonces, tiene que hacerse un trabajo inverso. Vamos a recordar que todo en la creación es mental. Entonces, ¿en qué se basa, por ejemplo, los milagros? ¿En qué se basa la seguridad de una persona? ¿En qué se basa que algo se cristalice o no se cristalice? Depende mucho de la forma en que nosotros pensamos y cómo dirigimos nuestra mente. Entonces, cuando alguien nos deja una huella, dependiendo qué clase de huella haya dejado esa persona, para que pueda dejar una huella, debemos nosotros en un momento de ser empáticos a eso que está dejando o a eso que nos lanzó, porque si no hubiera esa empatía no sería posible que esa huella existiera. Entonces hay que ver cuál es la naturaleza de esa huella energética y ver, porque incluso puede ser de amor, no necesariamente de oscuridad o para perjudicar a una persona, puede ser para ayudarla. O sea, tiene todas las naturalezas posibles que se puede uno imaginar. Y aquí ya es el punto de investigar primero a qué tipo de huella se refieren. Si es una huella que sea energética, de negatividad, se puede quitar, por supuesto, se puede cortar. Hay personas que tienen la capacidad de poder hacer esos cortes y entonces retirar pues esas huellas que dejan las otras personas. Esta es muy buena pregunta. Cuando nosotros vemos la creación está fundamentada en una dualidad y siempre hay un tercer personaje o un tercer aspecto que es el que va a conciliar las dos fuerzas primigenias, que son el bien y el mal, lo positivo y lo negativo. Y esa fuerza conciliadora pues es dentro de la Trinidad que nosotros conocemos, es el Padre, el Hijo, y la fuerza conciliadora es el Espíritu Santo. Debe de ser, para que esa fuerza conciliadora pueda conciliar a las dos fuerzas primigenias, que son a través de las cuales se lleva la energía de la creación, debe de tener las dos polaridades, para que entonces pueda servir como conciliador de ambas fuerzas, para que después de un convenio, de un arreglo o de una armonización, entonces la energía, en lugar de hacer cortocircuito, pues entonces fluya. Lo que nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, si en un demonio hay dualidad, el demonio fue creado como un ser de oscuridad, un ángel fue creado como un ser de luz. Aquí cabría preguntarnos, ¿entonces un ángel tiene una parte oscura? No, definitivamente no. Ni el demonio tiene una parte de luz, definitivamente no. Son seres creados de esa manera. Por eso es que cuando un ángel se equivoca, es castigado o reprendido, porque un ángel fue hecho perfecto y no puede equivocarse. Entonces, de ahí es de donde viene precisamente lo de los ángeles caídos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Porque esto es de la primera vista, pero en la segunda vista sí hay una dualidad. Nosotros podemos ver que, por ejemplo, un arcángel o un ángel tiene una parte antagónica. Entonces, del lado de la oscuridad igual, es un antípoda o antípode, lo que se tiene, pero no está contenido en el mismo. La creación está fundamentada como si nosotros estuviéramos viéndonos en un espejo. En un espejo ves una imagen y la imagen que está reflejando allá no necesariamente debe tener la naturaleza de la que está acá, que está produciendo ese reflejo. Entonces los seres de luz y los seres de oscuridad tienen esa característica. De hecho, por ejemplo, se consideraba, porque eso tiene que ser para que haya un equilibrio en el universo, se consideraba, y muchas veces la ciencia, y no sé si ahora lo sigan haciendo, pensaban que para que nuestro planeta pudiera estar equilibrado, tiene que haber otro planeta. Lo que decían, por ejemplo, en los cuentos de Superman, un mundo bizarro, que era algo como esto, pero a la inversa. Entonces, habría una teoría que decía que nuestro planeta
estaba girando alrededor del Sol, pero que exactamente del otro lado del Sol, donde nosotros no podemos verlo, está otro planeta exactamente igual al nuestro, pero a la inversa. En algunas películas incluso llegaron a sacar esa parte bizarra o esa parte de dualidad que tiene que haber para que haya un equilibrio en el cosmos. La palabra cosmos quiere decir orden y equilibrio. Entonces, para que esto pudiera llevarse a cabo, evidentemente, si ponemos un ser de oscuridad o ponemos un ser de luz, tiene que haber un antípoda, para que entonces pueda haber un equilibrio que le da la naturaleza de luz o le da la naturaleza de oscuridad. Bueno, aquí hay una parte importante. ¿En qué momento es algo que se ha discutido muchísimas veces? ¿En qué momento entra la parte espiritual al cuerpo? O sea, me refiero a la parte espiritual, el espíritu, que es el real ser. Ese es el que va, por ejemplo, nosotros, qué es lo que opera en nosotros, qué es lo que nos da conciencia, qué es lo que nos da todo lo que tenemos de asociación, de emoción y de todo, es la parte espiritual, que es la parte que nosotros conocemos como la chispa divina, y esa es una parte perfecta, y esa parte va a entrar en el niño en el momento de su primera inhalación. Esto ha sido muy discutido dentro de algunos cultos y dentro de la ciencia esotérica o hermética, que es de donde vienen absolutamente todos los puntos, todo el conocimiento en el que están basados todos los cultos, y es, vamos a decir, el tronco principal del cual emana todo el conocimiento, para que nosotros podamos entender de alguna manera lo que es un ser superior, lo que es un Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto de esa manera, entonces podemos decir que si todo esto está dentro de un proceso de esta naturaleza del cosmos, lo mismo que la pregunta anterior, debe de tener un orden, debe de haber una balanza para que pudiera ser. Muy bien. La creación está fundamentada en leyes, y hay una ley que se llama reciprocidad, que es exactamente lo que estamos hablando de la dualidad, o lo que estamos hablando de un mundo bizarro, y todo aquello tiene que haber una contraparte para que pueda haber un equilibrio. Entonces hay una reciprocidad, que es una ley. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto te doy? ¿Qué te estoy dando? ¿Qué me vas a dar a cambio? Eso tiene que ser para que se pueda mantener la balanza y pueda existir la creación. Definitivamente sí. Si nosotros vemos, sí, de veras es curioso. Si nosotros vemos a los druidas, por ejemplo, ellos tenían 2 estaciones al año nada más, una que era de muerte y otra que era de vida, eran sus 2 estaciones. La estación de muerte empezaba la noche del 31 de octubre para la mañana del 1 de noviembre, porque es cuando hacía mucho frío, cuando todo estaba congelado, cuando no se da absolutamente nada, porque son fríos tremendos y todo, y eso duraba, curiosamente, que aquí celebraríamos Halloween, o el Día de los Muertos, que no tiene ninguna casualidad que sea Halloween, los muertos, las mismas fechas, hasta abril, el último día de abril, para el 1 de mayo, que es el Día del Niño. Entonces, ahí también es la otra celebración de oscuridad. Son esas 2, la principal es la de octubre, porque es el Sabbat. El Sabbat aparece como un culto de luz en el pueblo judío, de adoración a los grandes maestros y al ser superior. Pero pues como todo, esa era una celebración, y no faltó quien la empezó a transformar hasta que la convirtió, que además tendría una razón, te les digo por qué, la convirtió en un festejo de oscuridad, y es la más grande del año. Y precisamente por esa misma dualidad, porque si nosotros tenemos algo que sea de mucho peso dentro de un culto de luz, debe ser mucho peso dentro de un culto de oscuridad. Si nosotros recordamos, por ejemplo, la película del Exorcista, recuerdan ustedes que dentro de un altar de luz en una iglesia van y celebran una misa negra, precisamente aludiendo a esto que estoy diciendo, de esa dualidad, que de esta manera sí existe. Entonces, pues sí, es una manera de tomarlo.
Sí, no tiene nada que ver. Mira, lo que hicieron fue cambiar el Sabbat por una fiesta de oscuridad. Pero sin embargo, algunas tradiciones el Sabbat sigue celebrándose de la misma manera que se celebró siempre y sigue siendo un festejo de luz. Eso depende de la intención. Vamos a recordar nuevamente el Kybalión, el primer principio es el mentalismo, y la creación es mental. Entonces, ¿es bueno o es malo? Depende de cómo se vea y depende de quién lo vea, porque esa es la proyección que se hace y es lo que se va a generar de acuerdo a la concepción y la energía que va a liberar una persona, que ya sea proyectándola hacia algo de luz o proyectándolo hacia algo de oscuridad, porque en el momento en que lo está haciendo ya está generando una vibración específica y eso va a jalar lo que es igual o semejante. Entonces, si nosotros vemos, esa es la naturaleza del 31 de octubre, y si cae en sábados, mucho más fuerte, pero también tiene su parte antagónica. Ahora, la celebración de Halloween, pues es como hacer una parafernalia de esto para cuando aquí en México se celebran los muertos chiquitos y los muertos grandes, también es una celebración. Allá se celebran, pues se celebra a los niños, allá no tiene el Día de Muertos como tal, pero celebran a los niños, que es un festejo a donde se disfrazan, pero no por el hecho de que un niño se disfrace de brujo, de bruja o de diablito, quiere decir que eso lo está perjudicando o lo va a contaminar o lo va a comprometer. En lo absoluto, no tiene absolutamente nada que ver, porque todo depende de la intención con que se haga. Sí, ¿qué es lo que hace el huevo? El huevo es un óvulo, todavía no es un huevo, no está fecundado. Ese óvulo lo que hace es absorber energía. Cuando tú arrimas un huevo a una fuente de energía normal, vamos a decir, ¿a qué le llamamos normal? Pues la energía que tiene una persona que no está contaminada. Es la misma vibración que tiene un pollo. Entonces, no absorbe nada porque no tiene ninguna fuerza extraordinaria. Pero cuando una persona tiene algo que nosotros llamamos oscuridad y que son seres adheridos, que ya tienen una energía, y esa energía más la energía de la persona, entonces ya es doble. Arrimas tú el huevo y el huevo absorbe ese, vamos a decir, esa energía de más que hay en una persona, lo jala, y lo que hace es que el huevo se cose, la parte blanca, que es la clara, flocula, es una floculación, que quiere decir que se coció. Tiene otros significados, pero para esto es suficiente. Entonces flocula la parte de la clara, y eso es lo que absorbe, es lo que absorbió la energía de esa persona. Entonces, si nosotros utilizamos un huevo para limpiar, pues siempre va a suceder lo mismo. A una persona que no tenga energía negativa, lo limpias con un huevo, rompes el huevo y no sale absolutamente nada, sale normal. Pero si una persona está muy cargada, entonces lo limpias con el huevo y el huevo sale sumamente cargado, sale horrible, con bombas, medio cocido y cosas por el estilo. Entonces, esto de lo del huevo, esa es la razón por la cual la gente se limpia con un huevo, para absorber esa energía de más. Lo del vientre, ¿por qué es? Porque el ser que tiene adentro, en ese momento, se agarra, porque el huevo no tiene la fuerza suficiente como para jalar un ser. Entonces el ser que está adentro, entonces en ese momento reacciona, y eso es lo que hace que se le inflame el vientre. ¿Por qué el vientre? Porque ahí están las gónadas. Vamos a recordar que estos seres se alimentan de nosotros. Entonces ahí están los ovarios y de ahí se agarra. Entonces en el momento en que se siente amenazado, se agarra más y viene la inflamación. Pues lo que debe hacer es buscar a alguien que le pueda quitar a ese ser que está provocando eso. Bueno, si ya es su estado de conciencia. Vamos a recordar lo que decía Freud, que los sueños son asuntos no resueltos. Eso es lo que forma la parte principal de los sueños, y de ahí pues ya viene cómo se generan los símbolos oníricos, los sueños vívidos y luego los sueños de movimientos oculares rápidos, MOR. Entonces, cuando se siente culpable tal vez o porque hizo algo, entonces dentro de los sueños él mismo está equilibrando esa parte que pues tal vez si no sucedió en el plano real,
o sea, lo que nosotros consideramos plano real, que es el plano físico, pues entonces lo está equilibrando durante el sueño. Por eso usted sueña, pero esa es su conciencia.